Bienvenido a un fascinante viaje a través de los anales de la historia desconocida de Bitcoin. En esta intrigante narrativa, exploramos la creación inicialmente oscura y el ascenso imprevisto de Bitcoin, la primera y más exitosa criptomoneda digital del mundo. Más allá de las narrativas habituales, profundizamos en los hitos no reportados, no descubiertos y, a veces, negados en la fabricación de Bitcoin. La historia de Bitcoin comienza con una persona o grupo de personas seudónimo conocido como Satoshi Nakamoto. Un nombre reconocido y reconocido, Nakamoto es el esquivo inventor de Bitcoin, envuelto en un misterio, desconocido y, hasta cierto punto, no reconocido. El lanzamiento de Bitcoin en 2009 a través de un documento técnico titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, presentó una nueva forma potencial radical de moneda digital descentralizada. El concepto detrás de Bitcoin no nació en un día, sino que surgió de una serie de ideas, teorías y tecnologías que estaban agitando el mundo digital. Satoshi Nakamoto sintetizó ingeniosamente todos estos elementos en un modelo viable, pero las ideas que anclaron a Bitcoin no eran realmente suyas. Muchas de las ideas fundamentales de Bitcoin se originaron a partir de modelos anteriores de moneda digital, y teorías tecnológicas transformadoras que efectivamente se han perdido o ignorado. Desde los orígenes marginales de la comunidad cypherpunk a finales de la década de 1980, un conjunto de investigadores y entusiastas de la criptografía influyeron profundamente en las ideas de Nakamoto. Exploraron formas en que las tecnologías digitales podrían salvaguardar la privacidad personal de los gobiernos y otras entidades poderosas. Fue a partir de estas profundidades que Nakamoto derivó los conceptos de privacidad y consentimiento controlados por el usuario, que se convirtieron en algunas de las características clave de Bitcoin. Además, Nakamoto también utilizó numerosos componentes básicos de la informática, adoptados por investigadores anteriores, para el diseño de Bitcoin. Las influencias de Hashcash de Adam Back, y el sistema de dinero B de Wei Dai, por ejemplo, se entrelazaron con las ideas originales de Nakamoto para formar el ADN único de Bitcoin. Sin embargo, estas conexiones son realmente difíciles de reconocer, oscurecidas por la narrativa dominante que se ha centrado únicamente en Nakamoto y su histórico libro blanco. En esta audaz y controvertida empresa, Nakamoto propuso un sistema económico que, en última instancia, alteraría modelos antiguos. La visión era establecer una alternativa a las monedas fiduciarias tradicionales que estuviera libre de la influencia de las autoridades centrales, tuviera una oferta finita y circulara completamente dentro de una red digital descentralizada. Al adoptar principios criptográficos, Bitcoin hizo posible realizar transacciones seudónimas a través de redes públicas sin necesidad de terceros confiables. El lanzamiento del software de código abierto para Bitcoin se produjo poco después de que se hiciera público el documento técnico. Los tecnófilos intrigados por la tecnología, comenzaron a extraer y comercializar la nueva moneda digital. Contrariamente a la narrativa popular, los primeros usuarios de Bitcoin no eran únicamente de la comunidad cyberpunk o libertaria. Había mucha gente corriente con una mentalidad digital curiosa o motivada por el atractivo de un activo potencialmente valioso para el futuro. Documentar las experiencias, contribuciones y motivaciones de este grupo diverso de primeros usuarios es crucial para conocer la historia completa de Bitcoin. Muchas personas, a través de su investigación y experimentación, dieron forma a la forma en que se entendía y utilizaba Bitcoin, una realidad a menudo oscurecida por el enfoque en Nakamoto. El período entre el inicio de Bitcoin y su notable adopción no fue tan instantáneo como se presenta a menudo. Hubo escepticismo por parte de varios sectores y su precio inicial fue prácticamente inútil. Pero, a pesar de las probabilidades iniciales, la resiliencia de Bitcoin prevaleció debido a sus características innovadoras como un límite de suministro limitado, redes descentralizadas y brindar a los usuarios un grado de privacidad que no se encuentra en las monedas tradicionales. Además, la adopción de Bitcoin no fue completamente orgánica. Los factores externos desempeñaron un papel innegable. Las infames historias sobre los mercados negros en línea y las transacciones ilegales, realizadas principalmente a través de Bitcoin, contribuyeron a sus primeras evaluaciones significativas. Este hecho exige, con razón, mencionarlo en la historia indocumentada de Bitcoin. Por el contrario, Bitcoin también captó la atención de investigadores académicos y profesionales que vieron en él un enorme potencial para reducir los costos de transacción y aumentar la velocidad de las transacciones. Sin embargo, su actitud positiva hacia Bitcoin y la tecnología blockchain se pasó por alto en las narrativas predominantes. La evolución de Bitcoin se vio subrayada no solo por ganancias sino también por obstáculos importantes, incluidos robos de alto perfil, fraudes, ataques de piratería en los intercambios de Bitcoin, reveses regulatorios y más.
Las consiguientes caídas del mercado bajista fueron mucho más allá de despojar a Bitcoin de valor. Estos eventos también obligaron a la comunidad Bitcoin a adaptarse, mejorar y, a veces, dividirse. Una de las bifurcaciones más cruciales ocurrió en 2017, donde una facción de desarrolladores de Bitcoin buscó aumentar el tamaño de los bloques para permitir más transacciones. Esto llevó a la creación de Bitcoin Cash, una criptomoneda que ocupa su propio lugar en esta prolongada historia invisible de Bitcoin. El surgimiento de tales criptomonedas bifurcadas tiene una influencia indeleble en el panorama de las criptomonedas, pero recibe poca atención en las narrativas populares. Además, la sostenibilidad de Bitcoin, tanto ambiental como operativamente, es un tema vital pero a menudo pasado por alto en su historia. La huella de carbono de la minería de Bitcoin es una preocupación creciente y, a medida que esta minería se ha vuelto más competitiva, también ha consumido más recursos. A pesar de estos obstáculos, Bitcoin continúa atrayendo fervientes partidarios que creen que es transformador y la columna vertebral de una economía digital verdaderamente descentralizada. Más importante aún, mientras reflexionamos sobre los años restantes de nuestra historia invisible, parece que hay más historias no contadas esperando ser reveladas. En todos los sentidos, esta historia real de la historia oculta de Bitcoin no es un relato unificado sino una multitud de narrativas que expresaron numerosos puntos de vista, experiencias e incluso algunas contradicciones. Estos elementos formativos coincidieron en la génesis y el desarrollo continuo de Bitcoin, distinguiéndolo como un poderoso catalizador del cambio. Nuestra exploración hasta ahora ha revelado relatos no contados, hechos oscurecidos, contribuciones no reconocidas e influencias no reportadas. El arduo viaje, de una idea a una moneda digital completamente funcional, está repleto de historias desconocidas y héroes anónimos, que dieron forma, alimentaron y lucharon por el progreso de una moneda que se espera redefina nuestro sistema económico. A medida que llegamos a su fin, a la izquierda no es solo una comprensión más enriquecida de Bitcoin, sino también la seguridad de que debajo de cada narrativa bien establecida, existen historias alternativas, territorios inexplorados y contribuciones infravaloradas que dan forma a nuestra comprensión y apreciación de este. Invención innovadora. Para llevar nuestra narrativa al presente, Bitcoin continúa redefiniendo los sistemas financieros, las normas sociales y los límites tecnológicos. Su viaje de la periferia a la corriente principal representa un cambio importante en el panorama financiero global. Y, por tanto, ciertamente merece una comprensión y una reflexión profundas. Desde su origen envuelto hasta su futuro incierto, los sucesivos capítulos de Bitcoin simbolizan acertadamente su carácter, una paradoja de transparencia y opacidad, ubicuidad y escasez, simplicidad y complejidad, realidad y mística. Incluso cuando aparece en los titulares y captura la imaginación de todo el mundo, la impresionante historia de Bitcoin oculta una historia pasada por alto y subestimada que la mayoría no ve. Así que aquí debemos hacer una pausa una vez más en este fascinante viaje de redescubrimiento, un recordatorio de que la historia de Bitcoin no debe verse como un fenómeno de superestrella desinfectada en solitario, sino como un rico tapiz tejido con múltiples hilos, cada uno de los cuales afirma un reclamo de reconocimiento. Como tal, nuestro ejercicio de recuperar la historia de Bitcoin subraya la constante evolución de las narrativas. Subraya la importancia de múltiples puntos de vista y diversas contribuciones. Y es un testimonio del hecho de que la historia, verdaderamente, es una disciplina viva, moldeada por el pasado, el presente y los participantes. Los misterios de la creación de Bitcoin, las complejidades de su funcionamiento interno, la diversidad de su base de usuarios y las implicaciones de su potencial que cambiará el mundo siguen fascinando y dejando perplejos. Pero lo más importante es que la realidad de su historia desconocida, que apenas hemos comenzado a descubrir, demuestra cuánto se esconde debajo de la superficie de las narrativas que nos han alimentado. Por cada capítulo de la historia conocida de Bitcoin, podemos estar seguros de que hay innumerables capítulos más escondidos a plena vista esperando ser explorados en la historia desconocida de Bitcoin. Es posible que nuestro viaje de redescubrimiento apenas haya comenzado, pero las implicaciones, para Bitcoin, para la historia, para nosotros, son ilimitadas. A medida que este video llega a su fin, recuerde que cada descubrimiento, historia y perspectiva nos acerca a comprender verdaderamente la historia desconocida de Bitcoin. No se trata de desacreditar lo que se sabe. No se trata de promocionar una sola historia. Se trata simplemente de agregar algo a lo que se ha grabado hasta ahora, volver a juntar piezas de rompecabezas hasta que formen una imagen completa. Y mientras emprendes tu viaje para descubrir y contribuir a esta creciente conciencia, recuerda que las perspectivas no son fijas. Son fluidos. Son historias esperando ser compartidas. Entonces, sigamos investigando, sigamos descubriendo y sigamos ampliando la narrativa de la historia desconocida de Bitcoin.
Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia desconocida de Bitcoin. Recuerde, la narrativa es fluida y en constante cambio. Nos toma a nosotros, los conectores de estas historias no contadas, completar el cuadro. A medida que continuamos explorando territorios desconocidos, seamos los ojos que nunca pierden el ritmo y las voces que narran lo intrigante. A medida que continúa el viaje desconocido de la historia no descubierta de Bitcoin, esperamos desempeñar nuestro papel y aprender de las perspectivas e historias de otros que comparten esta misión. Juntos, descubriendo narrativas ocultas y dando gracias a los contribuyentes, a veces anónimos, que han desempeñado un papel en la creación de la primera criptomoneda del mundo. Así que, hasta que nos volvamos a encontrar, seguimos cuestionando, profundizando y desafiando las narrativas del pasado. Sigamos enfatizando el valor de las historias no cantadas y las historias no escritas. Siempre hay un desconocido, un inexplorado esperando ser compartido. Exploremos juntos el futuro del pasado de Bitcoin. Mantenernos firmes y cuestionar las narrativas confiables no solo contribuye a la comprensión real del fenómeno, sino que también intensifica el interés y el diálogo en torno a estas perturbaciones emergentes. Inmersos en el espíritu de descubrimiento y persistencia, seguimos siendo optimistas sobre el viaje que tenemos por delante, sobre la exploración continua de la historia desconocida de Bitcoin y sobre las historias inspiradas que esperan ser desenterradas. Sigamos explorando lo desconocido, porque la historia de Bitcoin, tal como nos alimentamos de una verdad conveniente, es solo el comienzo. Más allá de la narrativa pública, siempre hay verdades y revelaciones esperando que las escuchemos y las cuentemos. He aquí un viaje de descubrimiento a los territorios inexplorados del universo Bitcoin. Estén atentos para vivir aventuras más inmersivas en la historia desconocida de Bitcoin.